de la sesión número 34 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión número 35 queda a disposición de las señoras y señores diputados y nuestra secretaria dará lectura a la cuenta. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presente la urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica la Ley 19.220, que regula el establecimiento de bolsas de productos agropecuarios. Un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presente la urgencia simple para el despacho del proyecto que establece normas sobre composición, etiquetado y comercialización de los fertilizantes. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por medio de la cual formula indicaciones al proyecto de ley que modifica la Ley 19.220 que regula el establecimiento de bolsas de productos agropecuarios. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Jürgensen, Álvarez Salamanca, Barros, Bianchi, Flores don Iván, Pérez don Leopoldo y Urruticoechea y de la diputada señora Sepúlveda doña Alejandra, que modifica la Ley 18.455 en lo relativo al mínimo de graduación alcohólica que debe tener el vino envasado para su comercialización. Oficio de la Excelentísima Corte Suprema, por el cual remite opinión respecto del proyecto iniciado al mensaje que establece normas sobre composición, etiquetado y comercialización de los fertilizantes. Oficio del Ministro Secretario General de la Presidencia, por medio del cual informa sobre compra de carne. Séptimo. Oficio del Ministro de Agricultura, por medio del cual informa sobre el plan granadero destinado a apoyar a las familias que serán erradicadas de las comunas de San Fabián de Alico y Coihueco debido a la construcción del embalse Punilla. Comunica que el plan ganadero, compensación por pérdida de forraje, no estaría resuelto ante la falta de acuerdo con la sociedad concesionaria. Además, informa las gestiones realizadas por INDAP con el objetivo de llevar a cabo el plan de desarrollo social para las familias afectadas. Oficio del Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, por el cual informa sobre la implementación del Plan de Desarrollo Social del proyecto Embalse Punilla y las medidas llevadas a cabo, como el conteo de animales y muestras de sangre. Oficio del Ministro de Agricultura, por medio del cual informa sobre seguro agrícola por afectación climática, cobertura y recursos destinados a subsidios. Oficio del Director Nacional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, por el cual informa sobre conservación y mantención de caminos vecinales y la competencia legal de la Dirección de Vialidad. Concluye que la Dirección no puede asumir la mantención ni conservación permanente de todos los caminos vecinales. No obstante lo anterior, ese servicio remitirá la solicitud a la ONEMI para que dicha repartición se coordine con las municipalidades a fin de mitigar los riesgos de incendio forestal. Oficio del Ministro de Agricultura, por el cual informa dificultades en la región de Aysén sobre servidumbres de tránsito. Se han realizado reuniones con Seremi de Agricultura de Aysén, INDAP, SAC y Seremi de Bienes Nacionales. Se está estudiando la posibilidad de que los afectados puedan realizar directamente la tramitación en el Ministerio de Bienes Nacionales. Se recibió un oficio del Ministro de Agricultura, por medio del cual informa que las Seremías de Agricultura de las regiones metropolitana del Libertador Bernardo O'Higgins y del Maule recopilaron información en terreno de las pérdidas producidas por evento climático de precipitaciones y caída de granizos en la zona centro-sur del país, adjuntando un cuadro. Oficio del Director del Servicio Agrícola y Ganadero, por medio del cual proporciona antecedentes sobre la barrera sanitaria para el tránsito de papas. Oficio de la Directora Nacional de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias ODEPA, por medio del cual informa sobre la definición de ruralidad en el marco de la discusión del proyecto de ley que modifica el Código Penal. Se recibió también una comunicación del jefe de bancada de la Unión Demócrata Independiente, por la cual se informa el reemplazo del diputado Ramón Barros por el diputado Hernández. Asimismo, de la bancada de Renovación Nacional, por el cual se da cuenta el reemplazo del diputado Jürgensen por el diputado Desbordes. Eso es todo sobre la cuenta. Muy bien. Ofrezco la palabra en relación a la cuenta. Ofrezco la palabra. Puntos varios. Puntos varios, diputados, diputada. Diputado Flores, y después diputada Nullado, y después diputada Sepúlveda. Diputada Nullado primero. Muy bien. Presidenta, saludar a todos los presentes y quería preguntar en qué fecha aproximada se podrá agendar acerca de la investigación de la papa que quedamos de citar e invitar a línea. ¿Sí? Si le parece a los diputados, podríamos pedir la próxima sesión, el próximo martes. Terminamos, porque tenemos con urgencia el proyecto que vamos a votar ahora, que vamos a echar a votar en particular. Yo creo que lo podemos despachar hoy día y invitamos a la gente de línea a revisar lo que tiene que ver, y el SAC en relación a la papa. ¿Sí?
¿Les parece? Sí. Aprobado entonces. Diputado Flores, diputado Urrutia. Gracias, presidenta. Bueno, cuando planteamos la necesidad de tener información sobre las barreras sanitarias, algunas patologías que están afectando a la papa del sur, la planteamos ya hace bastante tiempo y me alegro que tenga fecha, porque la verdad es que este tipo de circunstancias no puede seguir postergando la intervención que pudiéramos hacer desde el Parlamento. Me parece demasiado grave lo que está ocurriendo con ese cultivo, que no solamente es importante en términos económicos, sino que además es una cuestión cultural, es una cuestión de protección de nuestro patrimonio, dado que Chile es uno de los países que más tiene en términos de diversidad genética. Presidenta, yo quiero plantear otro tema que a su vez me lo han hecho saber distintos dirigentes gremiales o representativos de los funcionarios del INDAP o de quienes trabajan al alero de la institución. Me refiero específicamente a la situación que están atravesando hoy día los profesionales y administrativos que trabajan en Prodesal y en los PDTI. Entiendo que a nivel nacional se les acaba de informar que su reajuste de remuneraciones no tiene que ver ni con el 3,5% que ha sido el reajuste que hemos acordado en este Parlamento para los funcionarios públicos en general, ni tampoco tiene que ver con los datos económicos país, en términos de lo que se ha ajustado, tanto en los salarios mínimos como en lo que ha significado el crecimiento económico. A ellos, sencillamente, en una cifra que más bien es arbitraria, se le ha planteado un 1,49% de incremento en su ingreso, y eso no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido con el resto de los funcionarios. Entonces, la pregunta que yo me hago, en primer lugar, presidenta, quiero solicitar que la comisión, más allá de las particularidades nuestras como parlamentarios individuales, que sea la comisión la que le haga efectivamente esta pregunta al director nacional de INDAP, si efectivamente hay un trato que a mi gusto es discriminatorio respecto de las personas que trabajan en Prodesal y PDTI, o sencillamente se van a acomodar a lo que es el resto de los funcionarios públicos del Ministerio de Agricultura y de INDAP. Primera cosa. Lo segundo es respecto del presupuesto del PDTI y de los Prodesal como presupuesto de operación, porque entiendo que también han habido algunos ajustes en ese sentido. Y la tercera consulta, y eso más bien yo creo que va a ser objeto de una invitación que deberíamos hacerle acá al director de INDAP, es si derechamente hay ganas o no hay ganas de continuar con estos dos programas que para mi gusto son fundamentales en lo que significa en el trabajo con la agricultura más vulnerable o la pequeñísima agricultura. Porque si no tenemos un Prodesal y un PDTI con el volumen de profesionales que se necesitan y los presupuestos para poder acompañar, la verdad es que sentido tiene. Entonces la pregunta es, ¿queremos o no queremos tener Prodesal? Porque así se nos van a comenzar a ir profesionales que ya han adquirido experiencia y que además no es fácil de adquirir, por presidente, usted lo sabe, lo que significa trabajar recorriendo grandes distancias con pequeñísimos agricultores que tienen una lógica, que tienen una cultura distinta, que necesitan un tratamiento distinto. Yo quiero que esta pregunta se la hagamos formalmente al director de INDAP, presidente, y que tomemos el acuerdo para ello. Vamos a solicitar entonces un oficio para las tres inquietudes que tiene el diputado, que yo creo que todos estamos de acuerdo además, sobre todo en el reajuste, recordar que son funcionarios honorarios y que precisamente lo que aprobamos, yo lo voté, lo rechacé, porque tenía que ver más bien con los contratos, con los contratos que tienen los honorarios hoy día, que no eran coincidentes con lo que nosotros estábamos planteando en la ley que algunos aprobaron. Entonces, en relación a los PDTI, a los honorarios, ¿no es cierto?, al reajuste que van a recibir y a las observaciones que ha planteado el diputado Flores. Muy bien. Gracias. Diputado Urrutia. Si la respuesta es negativa... Gracias, presidenta. Presidenta, empezó la cosecha del trigo en la zona central, y si bien el precio que se está pagando es un precio más alto de lo que había el año pasado, pero los productores en general consideran que con el alza que ha habido del precio del dólar, han subido fuertemente los insumos. Entonces, por lo tanto, la diferencia que se produce entre los costos de producción y lo que se está pagando es mínima. Inclusive hay gente que está pasando para atrás. Entonces, yo le pediría que por favor Cochisa nos informara
a la brevedad, nos hicieron un comparado de los que son los precios internacionales hoy día, de acuerdo a las calidades de cada uno de los trigos, con los precios que se están pagando por la molinería chilena, por favor. Gracias. ¿Cotriza o DEPA? ODEPA, ¿sí? Pidamos a ODEPA que nos pueda hacer el análisis y también pidamos a la Cotriza, porque sí, veamos si tiene a los dos. ¿Les parece? Muy bien, aprobado. Diputado. Presidenta, bueno, como le comenté yo hace unos días atrás, estuvimos con el Fiscal Nacional Económico y también con el Ministro de Agricultura y con el Ministro de Economía por la situación que están viviendo los viñateros. ¿Sabe qué? ¿Por qué insisto en esto? Porque paradójicamente el día de ayer en Ñuble se hizo el catador. Un gran evento para poder elegir el mejor vino y ganó uno de Ñuble, de San Carlos, ahí cerquita de donde yo vivo. Paradójicamente estamos enfrentando una situación bastante extraña en el mundo del vino. Nuestros vinos están siendo destacados a nivel internacional, con precios al alza. Los precios que se le pagan a nuestros agricultores van a la baja. Entonces finalmente hay una contradicción muy importante en el mercado que no logra uno entender, porque finalmente si nuestras grandes empresas, que son 3 básicamente en Chile, debilitan a sus principales proveedores, yo no sé en qué vamos a terminar, porque las grandes empresas tampoco tienen capacidad de autosustentarse ni autoabastecerse respecto de cepas que son antiquísimas y que tienen un tremendo valor histórico también. Entonces es muy difícil comprender lo que está pasando. Yo también quiero plantearle que el día 1 de febrero en Ñuble, en Chillán, se va a hacer una botada de vino para demostrar la molestia que hoy día el mundo viñatero tiene no con las instituciones, sino básicamente con el trato que le han dado las grandes empresas durante tanto tiempo. Se va a hacer un acto donde se va a repartir Borgoña, donde se va a botar vino literalmente en la calle para que la gente entienda el impacto que ha tenido en pequeños productores. Nosotros tenemos un cálculo, Presidenta, de que a nivel nacional más o menos hay 15.000 familias que están involucradas en el tema viñatero entre la 7ª, 8ª y 7ª región, en la región de Ñuble también, y por lo tanto es una situación bastante dramática. Y por lo tanto, ¿por qué le digo esto? Porque se suma a otras situaciones, como por ejemplo el fin de semana estuvimos con los cereceros de Quillón. ¿Saben cuánto están pagando los cereceros de Quillón? Le están pagando 130 pesos el kilo, por el kilo de cereza. Entonces, yo hablaba incluso, ustedes saben que se usa el término harto el conchencho. El conchencho es el intermediario, ¿cierto? Que en el campo finalmente es lo que se usa. Pero me decía, yo diputado no puedo hacer más que esto, porque no me están pagando más a mí tampoco, sino es que yo quiera pagar menos. Y él me explicaba todo lo que estaba pasando. Entonces, hay algunos esfuerzos que hacen los productores, que hacen el propio gobierno. Por ejemplo, el gobierno se juntó con los cereceros y lo está reuniendo para la nueva cooperativa que se va a formar en Quillón, para que el próximo año no pase lo mismo. Pero, Presidenta, es bien alarmante lo que sucede en algunos rubros como lo que le acabo de nombrar, y yo espero que la Comisión se vaya sumando en esta iniciativa. Yo los invito a ese día 1 de febrero a Chillán, a esta botada de vino que se va a hacer, porque es una clara muestra de lo lamentable que está ocurriendo en el mundo viñatero, considerando paradójicamente que sean nuestros propios vinos los que ganen los premios número 1 y medalla de oro a nivel nacional. Por lo tanto, yo les dejo extendida la invitación, Presidenta, y ojalá que algunos miembros de la Comisión nos pudiera acompañar. Gracias, Presidenta. Sí, en relación al mismo tema, sí, diputado Álvarez Salamanca. Bueno, compartir plenamente, Presidenta, lo que dice Frank. Yo estuve la semana pasada también con unos agricultores viñateros del Maule y también están preocupados por el tema de la lobesia botrana, por la mosca, de la polilla de la fruta, entonces de la uva. Entonces yo quería quizás poder mandar un oficio desde acá al SAC de la región del Maule, o dirección o SAC nacional, para que nos informe cómo se va, ¿no es cierto?, a plantear el tema de la lobesia de aquí en adelante, porque muchos agricultores hoy día están esperando un poco qué hacer con respecto a los planes
que va a poner, digamos, el SAC, ¿no es cierto?, para poder controlar esta plaga. Porque las pérdidas económicas todavía no se han visto, pero probablemente en un año o 2 años más se van a empezar a ver, porque está bastante desbandado el tema de la alopecia, al menos en la zona nuestra. Entonces quizás el SAC del Maule o el SAC nacional, que nos diera algunas pautas a seguir nacional, de aquí, ¿no es cierto?, en adelante, si tiene algunos programas. Recordemos, Presidenta, que el gobierno regional del Maule aprobó una cantidad de dinero importante para un programa para tratar, ¿no es cierto?, el tema de la alopecia. Y también quizás nos pudiesen hacer llegar lo que pasó entre el 2016 y 2017 con esos dineros del gobierno regional, cómo se invirtieron, ¿no es cierto?, la gente que se contrató, en fin, para ver cómo va. Ahí fue avanzando, pero hasta el momento creo que esto no se ha solucionado, incluso va para peor. Eso es lo mismo, dice la gente. Gracias. Vamos entonces a enviar primero sumarnos a la convocatoria que está haciendo, ¿no es cierto?, el diputado Sauerbaum en relación a lo que va a ocurrir el 1 de febrero en su zona, y los que puedan asistir, bueno, están todos invitados a que puedan ir para allá también y solidarizar con los viñateros de la región. Y lo segundo, solicitar, si le parece, diputado, el hacer un oficio al SAC, a la Dirección Nacional del SAC, pero también al Gobierno Regional del Maule, para que nos dé, ¿no es cierto?, primero los recursos, ¿no es cierto?, invertidos durante los últimos 5 años, ya, 2016, 2017 entonces, y 2018, para saber cuáles fueron los montos, los contratos y los resultados, y las metas y resultados que tenían en relación, ¿no es cierto?, ¿no? Ya. Perfecto, entonces esos 2 años. ¿Les parece entonces, sí? Muy bien. Muy bien. ¿Puntos varios? Ya, antes que de diputado Flores. Gracias, Presidenta. Además del asunto del Prodesal y los PTI que ya he mencionado, yo quisiera, por su intermedio, Presidenta, pedir que como comisión le pidamos al Ministerio de Agricultura, al Ministro de Agricultura particularmente, que nos informe respecto de algo que hemos tratado aquí y que tiene que ver con una solicitud de salvaguardia para el mercado de la leche que ya celebramos su primer cumpleaños. La solicitud de salvaguardia fue hecha hace más de 1 año con la esperanza de que en unos meses, tal como se dijo originalmente, en 3 meses se debería resolver por la comisión. Luego de sucesivos anuncios por parte del ministro de que en octubre se vería, o septiembre, después en octubre, después en noviembre, después final de año, ya estamos en el 2019 y todavía no hay respuesta. Los lecheros no aguantan más, Presidenta. Entonces pidamos por oficio que el ministro definitivamente diga si hay voluntad política o no de poder tramitar esta salvaguardia ante la comisión. Y lo mismo, aprovecho por su intermedio, Presidenta, ya que está el colega Hernández aquí presente, pedirle al Ministerio que se pronuncie respecto de lo que aquí mismo en esta convención hemos mencionado. ¿El gobierno le va a poner urgencia o no le va a poner urgencia a nuestro proyecto de etiquetado de leche, por cuanto tenemos esa traba con el proyecto del Senado, que es mucho más simple, es mucho más pequeño, es mucho más estrecho desde el punto de vista del impacto respecto del nuestro? El nuestro fue aprobado 2 meses antes que en el del Senado, hoy día está en una situación de empate porque en el Senado lo trabaron. Así de claro. Y por lo tanto, entonces se resuelve si el gobierno le pone urgencia al nuestro, le pone urgencia al del Senado. Eso nos obliga a colocarlo en tabla, independientemente de las gestiones que usted sabemos que está haciendo, Presidenta. Muchas gracias. A ver, en relación al tema de la leche, nosotros ya hemos reiterado por tercera vez, ¿no es cierto?, al ministro. Entonces, si les parece, podríamos citar al ministro que pudiera venir y saber qué es lo que está pasando en relación al tema de la leche. Yo creo que está súper complejo, pero bueno, él manifestó aquí el que estaba dispuesto a hacerlo, hace 1 año atrás. Sin embargo, no ha ocurrido absolutamente nada. ¿Si les parece? ¿Sí? Y aprovechamos de ver, además, en esa tabla todos los otros temas. A mí me preocupa el tema del vino, la cereza, ¿no es cierto?, y todas las otras, la alopecia botrana, de todas las inquietudes que ustedes han manifestado acá. Lo segundo es plantearle que yo el día mañana, a las 4 de la tarde, tengo una reunión con la presidenta de la Comisión de Agricultura del Senado para poder coordinar lo que tiene que ver con el tema de la leche. Del etiquetado de la leche. Entonces, yo pediría a las 4 de la tarde mañana, si el diputado Flores como
tú, Javier, nos pudieran acompañar, ¿no es cierto?, a tener esta reunión con ella. Desde la Secretaría hemos recibido una propuesta bastante interesante, cómo poder abordar los dos proyectos de ley, entendiendo que lo más importante es que sacar esta ley, ¿no es cierto?, para los productores. Entonces, si les parece, a las 4 de la tarde, los que nos quieran acompañar a esta reunión. ¿Sí? ¿Podemos conocer la propuesta de la Secretaría? ¿Se las planteo después? ¿Les parece? ¿Ya? Para no entrar en el debate de sino conversarlo con ustedes y después, como nos vaya con el Senado, le manifestamos a la comisión qué es lo que vamos a hacer. Total, o sea, solo es un preámbulo y vamos a ver qué pasa en ese diálogo. ¿Ah? Muy bien, vamos a hacer... Perdón, diputado Pérez. Presidenta, yo creo que sería importante que invitemos al presidente de Corma para que nos informe, ¿no es cierto?, cómo están visualizando la situación de incendios forestales, con qué equipamiento cuenta el sector privado, porque él maneja toda esa situación. Y al mismo tiempo yo le plantearía algo parecido a lo que le planteamos en su momento a don Fernando Raga, que estuvo acá hoy día, otro, el presidente de Corma, que las empresas gigantescas que tenemos, ¿no es cierto?, del sector forestal. Fíjese que estuve en una actividad donde Mininco atendió a 200 pequeños campesinos que les entregó proyectos como Fondo Social Presidente de la República, así de Arauco, de La Novena, de Biobío, de distintos lugares. Es un gesto. Pero tenemos el caso de ese Mininco o CMPC, es lo mismo. Pero Bosques Arauco, que absorbió lo que era Churguán y lo que era Celulosa Constitución, o sea, estamos hablando de un elefante gigantesco. Allí en las canteras de O'Higgins, el alcalde de Quilleco quiere comprarle una hectárea de terreno para construir unas viviendas. Estamos hablando de unos arenales que no valen nada. Y le dice, sí, claro, le podemos vender 35 millones de pesos a la hectárea. Oiga, esa es una grosería. Sí, todas estas empresas tienen que congeniar, conversar, ayudar al entorno que está junto a sus bosques para que al mismo tiempo se preocupen de protegerlo. O sea, la buena convivencia es fundamental en el mundo forestal, de lo contrario no se llega a ninguna parte. Entonces, estas empresas gigantescas hay que un poco sacudirlas a objeto de que tengan un poquito de sensibilidad con la gente que está en su entorno, porque se quejan de que se nos secó el pozo porque ahí está el pino, porque ahí está el eucalipto, etcétera, etcétera, aunque no están así. Esta es una sequía a nivel mundial, tenemos sequía en el norte, que ya no hay agua, en el norte no hay pino, pero también afecta un poco el pino y el eucalipto, sin duda. Pero sería tremendamente importante que viniera el presidente Corma para que nos explicara, ¿no es cierto?, cómo van a enfrentar esta temporada estival que ya está encima, qué equipamiento tiene el sector privado para comparar con lo que tenemos nosotros como CONAF, ¿no es cierto?, y qué coordinaciones tienen también, porque eso es fundamental. Y yo le plantearía estas otras cosas que hice en relación con ese acercamiento que tienen que tener las empresas con las comunidades que están en torno a sus bosques. Gracias. Muy bien. ¿Les parece que pudiéramos invitar tanto al director de la CONAF como al de Corma para poder revisar lo que ha pasado con los incendios forestales, sí, cómo han recibido, ¿no es cierto?, los distintos financiamientos, qué pasa con los helicópteros que estaban en reparación, ¿no es cierto? Hay tantas cosas que deberíamos evaluar a partir de ya casi más de la mitad o por lo menos la mitad de este periodo, ¿no es cierto?, de incendio. ¿Les parece? ¿Sí? Podríamos dividir lo de la papa con lo de los incendios forestales. Presidenta. ¿Sí? ¿En relación al tema? Sí, en relación al tema, Presidenta, yo le agregaría un apellido a la invitación al director de la CONAF, porque no es lo mismo que tiene que ver con Corma, tiene que ver con nuestra preocupación, sí, por la estrategia que se está siguiendo, por los recursos existentes, por las 7 preguntas que no han sido contestadas, que hicimos oportunamente antes del inicio de la temporada, respecto de la capacidad efectiva y no nominal de los recursos para la prevención y el combate a los incendios. Eso no se ha dicho, no se ha respondido. Perfecto. Yo, por lo tanto, Presidenta, solicito que se convoque de urgencia al director de la CONAF para que nos explique. No queremos
esperemos que tengamos sorpresas, digamos, o incapacidades manifiestas respecto de lo que significa la prevención y el combate de incendios. Gracias, presidente. Tiene usted razón, porque además no hemos recibido respuesta en relación a lo que se pidió hace meses atrás. ¿Ah? Muy bien. ¿Se acuerda entonces, diputada Nullao? Era antes que toque la... ¿Era antes que tocara? Ya. Bueno, pero podemos Claro, volver a tocar. ¿Ah? Que importante es a lo mejor plantearle los dos puntos que señalaba el diputado, Sí. que era el incendio y la situación de las afectaciones que tiene esta plantación de monocultivos de tanto eucaliptos como pinos que afectan a las comunidades que viven aledañas. Entonces, ¿cuál va a ser también su plan estratégico que ellos debieran establecer a partir de ahora, no sé, a unos 10, 15 años? Entonces, debiera también ir en la invitación un tema a abordar. Y un tercer tema que es importante, que lo conversaba un poquito al pasar en la mañana, que es la fiscalización que tiene que ejercer la CONAF con las plantaciones de nativos y donde hay empresas, sobre todo en la provincia de Osorno, que han talado el bosque nativo y donde han tenido imposibilidad de ingresar a aquellas empresas los profesionales, los funcionarios de la CONAF. Sí, entonces eso también es es importante abordar con él de qué manera se puede establecer o cuál va a ser la fiscalización que ellos van a llevar a cabo, y si esto sucede, deberá existir otra instancia donde la ciudadanía pueda hacer llegar sus reclamos e insista en que se fiscalice esta situación que ocurre en las empresas que son grandes, que tienen cerrado todo y finalmente impiden la entrada de los funcionarios. Así que por lo tanto yo creo que esos tres temas debiéramos abordar, más lo que ha planteado el diputado Flores, el diputado Iván Flores, porque es importante que exista aquella respuesta. Por eso era importante que antes que toque la campanilla. Gracias. Muy bien. Se agregará entonces, ¿no es cierto?, esas dos preguntas, esos dos cuestionamientos al ministro. ¿Ya? Yo quiero pedir un oficio en relación a los incendios que tuvimos en la región de O'Higgins, específicamente en la comuna de Navidad, como en Las Cabras, para que nos puedan, que en ese oficio, ¿no es cierto?, en la respuesta se pueda identificar el origen de la causa de esos incendios, cuáles son las medidas que se van a tomar fundamentalmente desde el punto de vista del Servio, porque se quemaron alrededor de 7 casas, y en esos lugares donde están las 7 casas no existe agua, o sea, es todo un sector que además no existe agua potable rural, por lo tanto tenemos una complicación desde el punto de vista de la aplicación del subsidio, porque no hay factibilidad de agua, desde el punto de vista de los agricultores, cuál va a ser la ayuda, ¿no es cierto?, que se va a entregar a los agricultores, fundamentalmente ahí porque habían cultivos, habían animales, pero también había turismo rural. Si les parece, entonces, tanto al oficio al Ministerio de Vivienda como al Ministerio de Agricultura. Muy bien, vamos a hacer pasar a los invitados, entonces vamos a suspender 2 minutos para hacer pasar a los invitados. Vamos a reanudar, que esta sesión tiene por objeto iniciar la discusión y votación en particular del proyecto de ley que modifica la ley 19.220, que regula el establecimiento de bolsa de productos agrícolas, que además ya se votó en general, y este es el segundo trámite constitucional y primero reglamentario, y queremos dar la bienvenida a la coordinadora del mercado de capitales del Ministerio de Hacienda, la señora Catherine Tornel. Bienvenida, señora Catherine. Y también, ¿no es cierto?, al asesor también del Ministerio, como a don Andrés Meneses, y desearles a todos además un feliz año 2019. Que nos vaya muy bien a todos y a todas. Que nos vaya bien. Que nos vaya bien. Nuestra señora secretaria va a explicar, ¿no es cierto?, la votación, cómo la vamos a realizar.
dado que existen muchos artículos y esperamos poder despacharlo también, ¿no? Sin entrar a calificar el proyecto, solamente hay varios numerales. Tiene 3 artículos permanentes y uno transitorio, son 2 transitorios. Pero en los permanentes hay varios que son meramente formales, que reemplaza el término bolsa de productos por bolsa nomás, borra la expresión agropecuario. En otro reemplaza Comisión de Mercado Financiero, Superintendencia de Valor y Seguro por Comisión para el Mercado Financiero. Tiene varias que son meramente formales. De eso nosotros sacamos en el artículo primero, 1, 2, 3, 4, como 18 modificaciones formales, por los cuales se podría hacer en una sola votación. ¿Les parecería entonces poder, diputados, diputadas, les parecería entonces poder votar lo que tiene que ver con el cambio, ¿no es cierto?, no solo de bolsa agropecuaria, sino bolsas para entender que hay muchos más productos que se van a incorporar? ¿Sí? Sí. Esa primera indicación, entonces, esa primera modificación para todo el articulado, ¿les parece? ¿Sí? ¿Por unanimidad, entonces? ¿O nos tomamos la votación? Voy a tomar una primera votación, ¿sí?, para después tener para tener la presencia. Sí, perfecto, perfecto. Señora Linco, señor Álvarez Salamanca, señora Álvarez. A favor. Señor Hernández, perdón. A favor. Señora Carvajal, señor Flores. A favor. Señor Desborde. A favor. Señora Nullado. A favor. Señor Pérez. A favor. Señor Radker. A favor. Señor Sauerbaum. A favor. Señor Urrutia. A favor. Señora Sepúlveda. A favor. 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Muy bien. Entonces lo que tiene que ver con bolsa agropecuaria, hoy día bolsa, ¿ya? Exacto. Vamos con la otra. Margarita, los siguientes, por favor. Sí. Los que no tienen... ¿Ah? Sí. Sí, no, pero había otra modificación que tenía que ser también De superintendencia a Comisión para el Mercado Financiero. Sí. ¿Les parece? ¿Les parece con la misma votación? Sí. Muy bien. ¿Estás feliz, Andrés Meneses? Ya. Hasta aquí vamos a Ya. Y eso sería lo que nosotros queríamos. Ya. Muy bien. La primera, que sería de fondo y no formal, perfecto, sería en la página 4. 5, letra A, número 2. Reemplázase la letra C por la siguiente. C. Esto es en el artículo 3, una modificación que hace el artículo 3, que decía: toda bolsa de productos para operar deberá acreditar a satisfacción de la superintendencia, y establece algunos puntos en la ley. Este reemplaza la letra C por la siguiente: cuenta con un gobierno corporativo, controles internos y gestión de riesgos y los recursos, sistemas y procedimientos adecuados para funcionar correctamente como bolsa de productos y asegurar a los inversionistas la mejor ejecución de sus órdenes y... ¿Les parece? Si les parece. ¿Sí? ¿Les parece con la misma votación? Sí. Muy bien. ¿Sí? ¿O tomamos la votación? ¿De acuerdo? Muy bien. Aprobado con la misma votación. En la página 5, numeral número 6, sustitúyense los artículos 4 y 5 por los siguientes. Artículo 4. Para los efectos de esta ley se entenderá por producto todo tipo de bienes, servicios, concesiones, permisos, derechos, facturas y contratos, incluyendo los registrados conforme a la Ley 20.797, que crea un registro voluntario de contratos agrícolas, así como los títulos representativos y los derivados de todos los productos anteriormente mencionados. No quedarán comprendidos dentro de esta definición y, por lo tanto, no podrán transarse en las bolsas reguladas por la presente ley los valores definidos en el artículo 3 de la ley número 18.045 de mercado de valores. ¿Podría, por favor, a las asesores del Ministerio explicar bien el artículo 3 de la ley 18.045? Muchas gracias, Presidenta, y a todos por habernos invitado nuevamente y por darse el tiempo de votar hoy día en particular este proyecto. Yendo a este artículo, este es el artículo central del proyecto, porque este es el que amplía a otros contratos y derechos y permisos de cualquier sector.
porque esto antes se podía, pero solamente del sector agropecuario, y facturas, solamente facturas de cualquier sector. Esto lo que hace es decir todo derecho, todo derivado o servicios, bienes de cualquier sector. Entonces lo amplía y este es el corazón del proyecto. Pero si nos pudiera, porque son todos los valores de la presente ley a excepción, ¿no? Claro, es para que no puedan en el fondo saltarse la normativa que aplica al mercado de valores, porque podría ser que algunos de los títulos que sean valores efectivamente que se rigen por la ley 18.045 se empiecen a transar por acá. Entonces, para cubrir esa posibilidad, dice cualquier derecho, cualquier título que no sea, que no se rija bajo esa ley, que no corresponda a la definición de valor. Perfecto, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, diputados, diputadas? ¿No? ¿Está claro? ¿Sí? Sí hay. Sí. Traje la explicación de la indicación nuestra por si después la queremos ver. Sí. No, pero yo iba a presentar una indicación, pero a raíz precisamente de la indicación que plantea el Ejecutivo, nosotros retiramos la que estábamos pensando en relación a la pequeña agricultura, que era lo que nos complicaba. ¿Sí? Sí. De estimular esta bolsa también para la pequeña agricultura, que era lo que nos complicaba. ¿Ah? Muy bien, entonces en votación el artículo 4, ¿sí? En votación por la... votemos... Sí. Sí, a favor. A favor. Me sugirieron. Señora Álvarez. A favor. Señor Hernández. A favor. Señora Carvajal. Señor Flores. A favor. Señor Desbordes. A favor. Señor Anullado. A favor. Señor Pérez. A favor. Señor Ratke. A favor. Señor Sauerbaum. Señor Urrutia. A favor. Señora Sepúlveda. A favor. 12 a favor, ninguna en contra, ninguna abstención. Se amplió la página 5. Artículo 5. Artículo 5. Podrán ser objeto de negociación en las bolsas reguladas por la presente ley los productos a que se refiere el artículo 4, siempre y cuando a. sean transferibles de acuerdo con la ley que los regula, y b. sus características y condiciones cumplan los estándares mínimos establecidos en los padrones inscritos en el registro de productos que mantendrá la bolsa de productos respectiva. Lo habíamos definido y lo habíamos conversado con el Ejecutivo, ¿sí? ¿Con la misma votación? ¿Les parece? ¿Sí? Muy bien. ¿Tiene alguna observación, diputado? Una consulta, Presidenta, porque recién sustituimos los artículos 4 y 5 por lo que ya aprobamos, pero después aparece un nuevo artículo, aparece un artículo 5 con un nuevo artículo 5. ¿Cómo lo conciliaron con orden, la votación anterior? El ordenamiento del articulado. Se vota separado. Sí, lo que pasa es Lo que... reemplaza. Claro. Reemplaza los artículos 4 Ok, y 5. ok, está bien, lo votamos separados, sí, está bien. ¿Página? Me confundió el asesor de... Sí, a la página número 6. Ya. Numeral 7. Ya. Introdúcense en el artículo 6 las siguientes enmiendas. A. Reemplázase en el inciso primero la frase las personas naturales o jurídicas que se dedican a por la siguiente: quienes están autorizados por ley para realizar. Y quedaría ese artículo 6 en el inciso primero, diría, los corredores de bolsa de productos, en adelante los corredores, son quienes están autorizados por ley para realizar las operaciones de intermediación en las bolsas de productos. Muy bien. ¿Sí? ¿Lo aprobamos entonces también por la misma votación? Muy bien. En el inciso segundo, el número B, el inciso segundo, primero, intercálese en la primera oración a continuación de la frase sobre los mismos, la que sigue, y a la intermediación de productos fuera de bolsa.
Entonces quedaría redactado: los corredores podrán también dedicarse a la compra o venta de productos en bolsa por cuenta propia, siempre que exista ánimo para transferir derechos sobre los mismos y a la intermediación de productos fuera de bolsa. No obstante, y ahí continúa la oración tal cual. Ya. Pues el segundo es una Sí, formal. a mí me interesaría que pudiera explicar esta indicación, por favor. Gracias, señora presidenta. Esta es justamente algo que puede beneficiar a los agricultores porque esto autoriza a los corredores a intermediar no en bolsa. Entonces podría ser que un corredor se dedique a juntar a un productor con un vendedor y les ayude a firmar un contrato. Y eso no necesariamente tiene que pasar por bolsa porque quizás son volúmenes muy chicos como para que sean interesantes para transarlos en bolsa, pero ayuda a beneficiar a los productores chicos. Porque la intermediación, por ejemplo, podría ser la firma de contratos particulares. Eso, entonces ayuda. Antes ya no era que esto estuviese prohibido, pero existía cierta duda en los corredores de la bolsa respecto a si se podía o no. Entonces, ante la duda, preferimos explicitarlo para que sepan que ese negocio les está permitido. ¿Existe alguna pregunta? Yo tengo una. ¿Cuál sería el estímulo del corredor para que eso ocurriera? Porque si uno tiene agricultores más chicos, ¿no es cierto? Y vendedores y compradores, pero si son pequeños agricultores, ¿cuál es el estímulo para el corredor para que realizara ese trabajo? Si además no se transa en la bolsa posteriormente. Podría ser, por ejemplo, que el mismo corredor se dedicara a juntar a muchos productores chicos y los juntara con un comprador que requiere una gran cantidad. Y el estímulo sería ganancia por volumen. Si hay, por ejemplo, un corredor que les cobra comisión a todos y cobra poco porque es poco volumen, puede ser por productor, pero sumando quizás le haga conveniente a él porque va a tener mucho volumen y podría ser que él tenga ventajas comparativas si es que conoce especialmente a quiénes son los pequeños agricultores, cuáles son más cumplidores y va desarrollando cierto conocimiento de ese negocio. Por eso que tenía relación a que el corredor, ¿no es cierto?, tuviera cierto grado en la ley, de que tuviera un porcentaje, por ejemplo, de atención hacia la pequeña agricultura. Porque a él tampoco le conviene, ¿no es cierto?, esto de muchos poquitos, porque es una carga administrativa mucho mayor y es preferible quizás hacerlo con un agricultor más grande que reúne el volumen completo y gane lo mismo, pero es una sola transacción. Entonces, desde el punto de vista administrativo, o desde el punto de vista de lo que él tenga que hacer, no es muy atractivo. Esa es una de mis complicaciones con la bolsa. Gracias. Que podría ocurrir que con los productores más grandes, como son más rentables, haya más competencia y esa competencia haga bajar las comisiones. Entonces podría pasar que para ciertos corredores tenga ventaja comparativa dedicarse a estos productores, porque por ejemplo es un nicho de mercado desatendido. Entonces uno podría ir ahí. Lo mismo pasa con los, por ejemplo, que los que prestan en el crédito no bancario se dedican a nichos que no van los bancos. ¿Por qué? A pesar de que son más chiquititos o piden créditos más chicos, necesitan un expertise distinto para estar ahí. Entonces, a pesar de que vemos montos más pequeños, podría igual ser rentable por volumen. Bien. Diputado Sauerbaum. Quiero entender también que dentro de estas empresas grandes también estarán las cooperativas, por ejemplo. Por lo tanto, la suma de los pequeños también pudiéramos hacer un solo gran cliente, digamos. Sí, absolutamente. Ya. Votación. No, hagámoslo individual. Señora Linco, señora Álvarez Salamanca, señora Álvarez, señor Hernández, señora Carvajal, señor Flores, A favor.
Señor Desborde. A favor. Señor Anullado. Me voy a abstener. Señor Pérez. Señor Ratker. A favor. Señor Sauerbaum. Señor Urrutia. Señora Sepúlveda. Yo quiero fundamentar mi voto, decir que yo me voy a abstener, pero voy a ver en sala, depende de la indicación, de la última indicación. Si la última indicación tiene que ver con como la leí, de estímulo hacia la pequeña agricultura, quiero ver cuál es el relato que ustedes van a hacer cuando conversemos de la indicación, para ver si efectivamente eso va a poder solucionar el tema de la pequeña agricultura. ¿Ya? Me voy a abstener, pero si esto es coincidente, o en la sala votaría a favor si es que se concluye que es beneficioso para la pequeña agricultura. ¿Ya? Me abstengo también. En el mismo letra B, el segundo es una adecuación meramente formal. En la letra C se suprime la frase cuando se trate de personas jurídicas, concordante con la eliminación anterior. Muy bien. ¿Se aprueba por la misma votación? 12. ¿Les parece? 12. ¿Todos a favor? ¿Ya? Muy bien, diputada Anullado. Que tiene que ver con el corredor, cuando opere por cuenta de un conveniente, desee mantener la reserva de su identidad. Me preocupa eso, que sí, la B, el intercalas en la primera oración. No sé si se puede aclarar esa. Ya. Si me permite, Presidenta, Sí. los corredores, el inciso segundo del sexto, los corredores podrán también dedicarse a la compra o venta de productos en bolsa por cuenta propia, siempre que exista ánimo para transferir derechos sobre los mismos y a la intermediación de productos fuera de bolsa. No obstante, cuando un corredor opere por cuenta de un comitente que desea mantener reserva su identidad, Sí. se dejará constancia de esta circunstancia y la documentación pertinente y se considerará únicamente los datos referidos del referido intermediario. Esta reserva no será oponible a la comisión. ¿A la superintendente? No, a la comisión, porque lo cambia. Sí, lo reemplaza. Ya. Diputada Anullado, ¿cuál es su Tengo las observación? dudas con respecto a eso, no sé si me pueden Sí. aclarar. Sí. Esto está en la ley original, no es parte del proyecto, pero a lo que se refiere es que cuando un cliente final va donde el corredor y quiere mantener su anonimato, el corredor puede actuar por cuenta del comprador final sin dar a conocer su identidad. Y la comisión no puede obligarlo a dar a conocer la identidad de su cliente. Sí, eso es por regla general en cualquier bolsa, que se mantiene el anonimato. Página. Sería, entonces esto lo aprobamos por 12-0, Sí. por unanimidad. Perfecto. Aprobado. Página 7, numeral 8. Introdúcense en el artículo 7º las siguientes modificaciones. A. En el inciso primero, sustitúyese el encabezamiento por el siguiente. Artículo 7º. Para los efectos de determinar el cumplimiento de los requisitos necesarios para su fiscalización, la Comisión llevará un registro de corredores de bolsa de productos, en adelante el registro de corredores, en el cual se deberán inscribir las sociedades anónimas que acrediten a satisfacción de la Comisión lo siguiente. ¿Leo el tiro? Sí. Al 2, reemplázase las letras A y B por las siguientes. A. Tener un gobierno corporativo, controles internos y sistemas de gestión de riesgos que permitan a la corredora cumplir adecuadamente sus deberes y responsabilidades conforme a la evaluación que realice la Comisión, empleando la metodología que para estos efectos se establezca mediante norma de carácter general. B. Disponer de personal que cuente con la idoneidad y conocimientos suficientes para el correcto desempeño de las actividades que realice. ¿Quiere aprobar o quiere votar eso? ¿Entero? Sí, veamos entero. ¿Me parece? En el 3, tercero, sustituyense en la letra E las palabras cancelada por la frase ordenada la cancelación de y la voz superintendencia por comisión, que eso ya está aprobado. Y la B, reemplazas en el inciso segundo la frase la superintendencia establecerá por la comisión establecerá mediante norma de carácter general. Muy bien. Sí.
Ofrezco la palabra en relación a estas indicaciones. Oh. Sí, el Ejecutivo. Muchas gracias, Presidenta. Esta indicación se dirige a que la comisión pueda tener las atribuciones para revisar cómo está gestionando los riesgos las corredoras, porque antes eran productos más bien simples, pero ahora se está abriendo el abanico a contratos que son financieramente más complejos. Entonces es especialmente relevante que el personal de la corredora tenga los conocimientos necesarios, que sea idóneo y además que el riesgo se esté gestionando de manera adecuada y que exista un gobierno corporativo también, por ejemplo, un directorio que esté revisando las decisiones y la ética con la que está operando los gerentes y la administración. Entonces, a eso va esto, darle potestades a la comisión para que puedan hacer esa revisión adecuadamente. Me parece muy pertinente este artículo y muy importante en relación a la complejidad que va a tener la bolsa ahora en adelante, ¿no? ¿En votación? Sí. Señora Linco, señora Álvarez Salamanca, señora Álvarez, señor Hernández, señora Carvajal, señor Flores, señor Desbordes, A favor. señor Anullado, A favor. señor Pérez, señor Radke, A favor. señor Sauerbaum, señor Urrutia, señora Sepúlveda. A favor. 11 a favor, 0 en contra, 0 abstención. Numeral 9. Introdúcense en el artículo 8 las siguientes modificaciones. A. Reemplázase en su inciso primero la frase las personas jurídicas que por la palabra quienes. Esa primera parte. Y la B. Sustitúyese en el inciso segundo la frase los requisitos establecidos en la ley, en las letras A, E, F y G del artículo anterior por la siguiente. La idoneidad y conocimientos suficientes para el correcto desempeño de las actividades que realice y además cumplir con lo dispuesto en las letras E, F y G del artículo anterior. ¿Ofrezco la palabra? ¿No? Ya. Sí. No, yo espero que esto sea suficiente lo que estamos entregando la ley, ¿no es cierto?, para la comisión, para que pueda supervisar bien lo que tiene que ver con la bolsa. ¿Sí? Ya. Si me permite, Sí. Presidenta, todas las indicaciones fueron acordadas en conjunto con la Comisión para el Mercado Financiero. Ya. Entonces ellos revisaron que estas atribuciones Sí. les fuesen suficientes. Sí. Sí, porque si se necesita más no hay problema. No, es que mientras mejor resguardemos esta situación es mucho mejor para aquellos que van a utilizar la bolsa. ¿Mm? Muy bien, ¿con la misma votación? ¿O tomamos la votación? No, tomémosla porque no están... Ya. Sí. No, sí, ya la había tomado. ¿Sí? Señora Linco, señora Álvarez Salamanca, señora Álvarez, A favor. señor Hernández, señora Carvajal, señor Flores, señor Desbordes, señor Anullado, señor Pérez, señor Radke, señor Sauerbaum, señor Urrutia, señora Sepúlveda. A favor. 11 a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Muy bien. Los Aprobado. números 10, 11 Eso ya lo aprobamos. claro, meramente formales. 12. El 12 elimina en el inciso primero la expresión a favor de sus comitentes. ¿Ya? ¿Ya? Después, Margarita sustituye los incisos segundo y tercero. Este no está aprobado el 12. No. No. Voy a leer la Sí. letra B también. Sí, por favor. Sustitúyense los incisos segundos y tercero por los siguientes. La garantía será de un monto inicial equivalente a 6.000 unidades de fomento. La Comisión podrá establecer de manera general y obligatoria mayores garantías en razón de la calidad del gobierno corporativo, controles internos y sistemas de gestión de riesgos de la corredora, que hayan sido evaluados por la misma Comisión de conformidad a la metodología que se refiere al artículo 7º de esta ley. Las mayores exigencias de garantías que establezca este organismo en ningún caso podrán ser superiores a las 30.000 unidades de fomento. La garantía podrá constituirse en dinero efectivo, boleta bancaria, póliza de seguros, prendas sobre productos, prendas sobre acciones de sociedades anónimas abiertas u otros valores de oferta pública, con excepción de acciones emitidas por las bolsas en que participen. La garantía constituida se deberá mantener reajustada en la misma proporción en que varía el monto de la unidad de fomento. Ofrezco la palabra en relación a al numeral 12, 12A y 12B. ¿No? A mí me parece muy bien la garantía.
y que además se explicite cuándo y por qué, ¿no es cierto?, cuánto y por qué se va a aumentar estas garantías, sobre todo a la fragilidad que pueda tener, ¿no es cierto?, el directorio o lo que tiene que ver con a la calidad del gobierno corporativo. Bueno, a mí me parece bien esta indicación también. Si les parece, a los diputados y diputadas, sí, diputado Sauerbaum. Sí, que nos explicaran un poquito respecto de la personalidad jurídica que tienen que tener estas bolsas, digamos, para tener esta cantidad de recursos, porque no deja de ser importante. Señora Presidenta, le respondo al diputado. Lo que pasa, este requisito aquí en esta parte es aplicable a las corredoras. Entonces, lo que se intenta hacer es otorgar mayor certidumbre a las corredoras respecto de cuándo se le van a solicitar más requisitos. Antes ya estaba la existencia de estos requisitos, pero no estaba bien explicado en razón de qué se les iban a pedir mayores garantías. Y además lo que se hace es establecer un techo de 30.000 unidades de fomento, precisamente para buscar más competencia entre las corredoras, porque teniendo la incertidumbre de que eventualmente me pudieran pedir 150.000 unidades de fomento, podía ser que eso inhibiese a algunas empresas de entrar al negocio. Entonces, buscando mayor competencia, se pone un techo y se intenta aclarar bajo qué criterios se les va a exigir mayores garantías. Porque se plantean 3 criterios solamente, podrían haber sido, y otros, pero lo que tiene que ver con el gobierno corporativo, los controles internos y sistema de gestión de riesgo, que son los básicos para esto. ¿Les parece? ¿Sí les parece? ¿O vamos en votación entonces? Señora Linco, señora Álvarez Salamanca, señora Álvarez, señor Hernández, señora Carvajal, señor Flores, señor Desborde, señor Anullado, señor Pérez, señor Ratkev, señor Sauerbaum, señor Urrutia, señora Sepúlveda. 11 a favor, 0 en contra, ninguna abstención. Te sientes mal. Te sientes mal. Está muy fome. Todo a favor, todo a favor. A ver, pero yo solo quiero aclarar que nosotros tuvimos varias comisiones, o sea, varias sesiones para poder aclarar los distintos temas de los diputados y diputadas. Estuvimos por lo menos, ¿cuánto? 4 o 5 sesiones en relación al tema, y además con los invitados que nos ayudaron a aclarar varias cosas. Por eso es importante darse el tiempo para discutir. Muy bien. Número 13. Numeral 13. Modifíquese el artículo 12 en los siguientes términos. A. Sustitúyese la oración final del inciso 3 por la siguiente. Las prendas sobre productos deberán constituirse de acuerdo a la forma y solemnidades que establezcan las normas especiales que los rijan. B. Reemplazase en el inciso 5 la palabra caucionados por la frase cuyas obligaciones hayan sido garantizadas. Sí, eso es. Ofrezco la palabra en relación a las indicaciones del numeral 13A y B. Si me permite, sí, yo tengo la pregunta de la A. Sobre los productos deberán constituirse de acuerdo a las solemnidades que establezcan las normas especiales. Esto es, por ejemplo, porque como ahora vamos a tener una gama tan amplia de bienes, por ejemplo, que se pueden transar, a cada bien le puede aplicar algo distinto. Entonces, por ejemplo, si fuese un automóvil, se le aplicaría que se cambien al registro de vehículos motorizados. Entonces, es para adecuarse a la amplia gama de productos. Muy bien. Ofrezco la palabra en votación, entonces. Señora Linco, señora Álvarez Salamanca, señora Álvarez, señor Hernández, señora Carvajal, señor Flores, señor Desborde, señor Anullado, señor Pérez, señor Ratkev, señor Sauerbaum, señor Urrutia, señora Sepúlveda. A favor. 11 a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Muy bien. Aprobado. El 14 y 15 también están aprobados. Sí, 15 está aprobado. También, faltaría el 15B. Sí, página 13. Página 13. B. Sustitúyese el inciso 2 por el siguiente.
Los corredores serán responsables de las transacciones que se pacten por su intermedio. Las bolsas de productos, en caso de incumplimiento de tales transacciones, tendrán la obligación de utilizar los medios que la ley y los reglamentos pongan a su disposición para lograr la ejecución de esas obligaciones, incluido el ejercicio de las acciones tendientes a hacer efectivas las garantías constituidas para tales efectos. Muy bien. Ofrezco la palabra en relación a esta indicación. ¿Sí? Gracias, señora presidenta. Esta indicación apunta a que también aumentar la competencia en el mercado de corredores, porque no estaba claro en la ley actual que los corredores no deben hacerse cargo de las obligaciones que emanan de la transacción. Entonces, por ejemplo, si transan facturas, ellos no son responsables de responder con sus propios recursos que una factura no se pague. En cambio, la bolsa sí está obligada a perseguir con todo lo que le permita la ley, el reglamento y la utilización de las garantías, el pago de esa obligación, pero no los corredores con su patrimonio propio, porque eso incentiva a que los corredores, a que además haya más corredores que participen en este mercado. Bueno, esta era una de las observaciones importantes, además del abanico, ¿no es cierto?, que estamos ampliando, de las observaciones importantes tenía que ver con que todas las complicaciones las vayan a recibir los corredores. ¿Ah? Muy bien. En votación, entonces. Señora Linco. Señora Álvarez Salamanca. Señora Álvarez. Señor Hernández. Señora Carvajal. Señor Flores. Señor Desborde. Señor Anullado. Señor Pérez. Señor Ratger. Señor Sauerbaum. Señor Urrutia. Sí. Señora Sepúlveda. A favor. 11 a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Estamos de acuerdo. Ahora el 16 tiene que ver con lo mismo. 16. Sí. Agrégase en el artículo 15 el siguiente inciso segundo. Los corredores no serán responsables de las obligaciones emanadas de los contratos negociados. Muy bien, con la misma votación, si les parece. ¿Sí? Muy bien. 17. El A estaría listo. ¿Está listo? Sí. Y el B, sustitúyese la letra A por la siguiente. A. No haber subsanado dentro del plazo de 6 meses las deficiencias graves que la Comisión le hubiera notificado en relación con el requisito de la letra A del artículo 7, o dejar de cumplir los requisitos de las letras B, C, D, E, F y G del mismo artículo. Sin perjuicio de lo anterior, en casos calificados, la Comisión podrá otorgar un plazo adicional de hasta 120 días al interesado para subsanar las deficiencias relacionadas con la letra A del artículo 7. De igual modo, podrá otorgar el mismo plazo, también en casos calificados, para subsanar las deficiencias relacionadas con las letras B, C, D y G de dicho artículo. Muy bien. Ofrezco la palabra Adelante. al Ejecutivo. Esta es porque en la ley original no estaba tan claro con qué plazo contaban para subsanar cada deficiencia. Entonces, en la misma línea de dejar más claras las reglas del juego a las corredoras para que se incentive más empresas a entrar como corredoras a este negocio, que dejamos con mayor claridad con cuánto tiempo cuentan para subsanar cada una de las deficiencias explicitadas en todas esas letras, solamente para dar mayor certidumbre. Bueno, además decir que tendrá que haber una resolución fundada y previa audiencia del afectado para después aplicar, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con estas modificaciones. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Ese punto es muy importante porque ahora que se tiene una comisión en vez de la SBS, se cuenta con 5 miembros de esta comisión, entonces están mucho más respaldadas las decisiones, son menos arbitrarias porque antes dependían de una sola persona que era el superintendente, y esto obliga a que todas las resoluciones de la CMF sean fundadas. Sí, y escuchando al afectado. Sí. Muy bien. En votación. Señora Linco. Señora Álvarez Salamanca. Señora Álvarez. A favor. Señor Hernández. Señora Carvajal. Señor Flores. Señor Desborde. Apruebo. Señor Anullado. A favor. Señor Pérez. Señor Ratger. A favor. Señor Sauerbaum. A favor. Señor Urrutia. A favor. Señora Sepúlveda. A favor. 11 a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado, y 17.6 también aprobada. Sí, la letra D. Sí, página 15. Faltaría la D. Sí, D. Sustitúyese la letra E por la siguiente.
E. Participar en transacciones bursátiles de productos cuyas características y condiciones no cumplan los estándares mínimos establecidos en los padrones inscritos en el registro de productos o en transacciones bursátiles de productos cuya cotización haya sido suspendida y... Muy bien. Ofrezco la palabra al Ejecutivo. Gracias. A través de esta indicación se quiere sancionar que se trancen productos que no cumplen con las características establecidas en los padrones. Nuevamente lo que se quiere hacer es dar mayor transparencia y buen funcionamiento a las bolsas. O sea, esta es una de las razones por la cual, ¿no es cierto?, un corredor de bolsa también recibiría de parte de la comisión, ¿no es cierto?, del castigo que corresponde. ¿Sí? Sí, absolutamente. Eso, para contextualizar la indicación. ¿Ya? Por ejemplo... micrófono, por favor. Muchas gracias. ¿No? Sí, me cuesta porque no soy de este mercado, pero por ejemplo, que hayan que el padrón diga que tiene que transarse trigo con determinadas características, por ejemplo, que se acredite la legalidad del producto obtenido y se trance algo que no cuenta con el certificado, que pueda ser robado. Eso sería una característica que no se está cumpliendo y que está presente en los padrones de los productos. ¿La característica del producto en sí? Sí, también. O sea, está todo en los padrones. Podría ser incumplimiento de las reglas. Claro, por ejemplo. Sí, eso sería no cumplir con con el que diga trigo de determinadas características de humedad, se estaría incumpliendo esto y por lo tanto tendría sanción para la corredora. Sí. ¿Sí? En votación. ¿Parece? Sí. Que seguir la tendencia. Sí. Ahora. Aprobado. 18. Lo más que se ha logrado una abstención. 18. Introdúcense en el artículo 18 las siguientes modificaciones. A. En el inciso primero. Primero, elimínase en el numeral 3 la frase físicos, contratos o títulos. Es decir, quedaría, artículo 18, corresponderá a las bolsas de productos reglamentar su organización y todas las materias que sean necesarias para su funcionamiento, en especial las siguientes. Número 3, condiciones, requisitos, estándares y forma que deben cumplir los productos, materia de negociación y responsabilidad de las partes que intervienen en ellos. En votación, entonces. ¿Sí? ¿Sí le parece? Muy bien. El 18.2 está aprobado. 3 y 4 son formas. Sí, a ver. Ya. El tercero y el cuarto tienen que ver más bien con una cosa de redacción. ¿No? ¿Les parece entonces poder aprobar? Porque son puntos y comas. ¿Ya? Muy bien. En el quinto, ahí en este numeral se presentó la indicación del Ejecutivo. Aquí en el proyecto de ley se agréganse los siguientes numerales 9 y 10. 9. Normas de gobierno corporativo y gestión de riesgos que aseguren la aplicación de procedimientos justos y uniformes por los cuales las entidades inscritas en los registros que lleven las bolsas puedan ser sancionadas, canceladas o suspendidas en caso que hayan incurrido en infracción a la presente ley, a las normas que dicte la Comisión o a la reglamentación de la bolsa. 10. Normas y procedimientos que regulen las condiciones de las transacciones para los distintos productos que se transen en bolsa y cuyo seguimiento permita a los corredores cumplir con la responsabilidad establecida en el inciso tercero del artículo 21. La indicación incorpora un nuevo numeral 9, 10, 1, 11. ¿Doy lectura? Agrégase el siguiente numeral 11 nuevo. Medidas que tengan por objeto promover, incentivar y facilitar la participación de microempresas, pequeños productores agrícolas y campesinos en las respectivas bolsas de productos. Para los efectos de esta ley se entenderá por microempresas y pequeñas empresas a aquellas definidas en el artículo 2 de la Ley 20.416, que fija normas especiales para las empresas de menor tamaño. Asimismo, se entenderá por pequeños productores agrícolas y campesinos a aquellos definidos en el artículo 13 del artículo 1 de la Ley 18.910, que sustituye la Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo Agropecuario.
Le ofrezco al Ejecutivo para que explique la indicación y sobre todo en donde está incorporada en el artículo 18. Lo que hace es establecer los elementos que deben estar contenidos por obligación en el reglamento de las bolsas. Sin estos elementos, el reglamento no va a ser aprobado y el reglamento siempre debe ser aprobado por la comisión. Y adicionalmente, la Comisión para el Mercado Financiero supervisa el cumplimiento del reglamento. Entonces, no es cosa de escribir en el reglamento y que después no se cumpla en la práctica. Están obligadas las bolsas a cumplir con su propio reglamento. Lo que hace esta indicación, lo que estaba desde antes, que son los numerales 9 y 10, es que obliga a que las bolsas cuenten con normas de gobierno corporativo y gestión de riesgo en líneas con lo anterior, que la CMF iba a poder sancionar y exigir mayores garantías si es que no cumplían con adecuada gestión de riesgo. Esto obliga a que este punto de gestión de riesgos y gobierno corporativo se incluya en el reglamento de las bolsas. Y en la misma línea de establecer como elemento del reglamento de las bolsas, lo que se hace es agregar la obligación de tener algunas medidas que faciliten y promuevan la participación de la pequeña agricultura, de los campesinos, eso según las definiciones de la ley del INDAP, y que además se promueva la participación de las microempresas y de las pequeñas empresas. Ello porque si bien esto está fundamentalmente destinado a las pymes, podría ser que se vayan más a las empresas medianas. Entonces esto lo que está tratando de incentivar es que las bolsas tengan por obligación en su reglamento y que después deban cumplir con ese reglamento porque lo va a supervisar la CMF, contar con medidas que faciliten y promuevan la participación de la pequeña agricultura y campesino y pequeñas empresas en general en las bolsas. Y esto lo que hace es recoger la preocupación que ya nos habían manifestado muchos diputados de esta comisión con respecto a que los beneficios de la bolsa no estaban llegando adecuadamente a la pequeña agricultura. Muy bien. ¿Ofrezco la palabra? ¿No? Ya yo sí tengo varias. Porque uno puede hacer medidas que estén en el reglamento, ¿no es cierto? Puede hacer medidas, puede incentivar, puede facilitar Entonces, primero, a mí me gustaría, y que lo dejáramos en acta, que la Comisión de Agricultura supiera cuáles son estas medidas. Nosotros tener conocimiento, cuáles son las medidas que van a incentivar, facilitar, que van a tener que ir parte, ¿no es cierto?, en el reglamento de la bolsa, ¿sí? Pero al mismo tiempo la medición de esto. Porque yo puedo hacer todo un sistema, ¿no es cierto?, facilitar y colocar, pero no necesariamente esto va a significar que la pequeña agricultura entre, porque tiene otras condicionantes, ¿no es cierto?, que hacen que no puedan acceder, ¿ya? Y esas otras condicionantes, si nosotros hubiésemos puesto, por ejemplo, un porcentaje, hubiesen tenido que obligatoriamente cumplirlo por la ley, y eso significa que también tenían que hacia atrás mirar el por qué no se producen, ¿no es cierto?, esas condicionantes para llegar a la bolsa. Si no es solo llegar a la bolsa, sino cuáles son las complicaciones para llegar a ella. Entonces, si les parece que pudiéramos incorporar también para la historia de la ley, pero además como una obligación que vamos a tener en conjunto con el Ejecutivo y con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Agricultura, el que nos puedan hacer llegar, cuando ya tenga el reglamento, a cuáles son estas medidas y si pudiéramos ir evaluando también cada cierto tiempo cómo va, por si es necesario hacer otro tipo de... O sea, ya dimos un paso de hacerlo visible, o sea, la creación, la extensión de hacerlo visible. Ahora estamos facilitando para la pequeña agricultura, pero después, 1 año, 2 años, tratemos de chequear si esto ocurrió o no ocurrió. ¿Les parece? ¿Ya? Muy bien. Ofrezco la palabra en relación al punto. ¿Sí? En votación, entonces. ¿Sí? Con la misma votación, si les parece. No, y agradecerle al Ejecutivo que haya tomado el punto en relación a la pequeña agricultura. Muy bien, muy bien. Con la indicación. ¿Sí? En votación, entonces. ¿Sí? Es que como esto era tan importante, como esto era tan importante, yo voto a favor también. Ya. Después del presupuesto tenían que hacer. Claro, después de todo, ya. Muy bien.
Ya. Numeral 19. Sustitúyense los artículos 19 y 20 por los que siguen. Artículo 19. Cada bolsa llevará un registro de productos que estará a disposición del público y en el que se inscribirán los padrones que contendrán las características y condiciones mínimas que deberán cumplir los productos para ser negociados en dichas bolsas. La incorporación en el registro estará sujeto a la reglamentación que al efecto dicten las bolsas, la que deberá ser previamente aprobada por la Comisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de esta ley. Las bolsas deberán remitir a la Comisión los padrones que sean inscritos, modificados o cancelados en el registro de productos, a más tardar el día hábil siguiente a haberse efectuado dichas diligencias. La Comisión podrá ordenar a la bolsa la cancelación, suspensión o modificación de la inscripción en el registro de productos en los siguientes casos. A. Cuando los estándares contenidos en los padrones no incluyan los mínimos que la Comisión, mediante resolución fundada, estime necesarios incluir para una adecuada formación de precios en bolsa. B. Cuando no correspondan a productos, de acuerdo a la definición contenida en el artículo 4 de la presente ley. C. Cuando se transen productos que no cumplan con los estándares establecidos en su padrón. En relación al artículo 19, ofrezco la palabra. Sí, diputado Sauerbaum. No, solo para hacerlo más gráfico. Quiero entender bien que en el fondo es la comisión la que entrega un certificado, no sé cómo se va a materializar eso, que el estándar de lo que se está vendiendo cumple con los requisitos establecidos, ¿no? Porque como yo un agricultor voy a tratar de vender mi producción, ¿quién le va a decir a la bolsa de que los productos que yo estoy vendiendo están acordes con lo que ellos van a poder transar? Sí. Gracias, señora presidenta. Lo que va a pasar es que va a haber entidades certificadoras que antes eran que antes llevaba el registro el SAC. Ahora esas entidades certificadoras, el registro va a estar llevado por la bolsa. Y lo que se hace en este mismo proyecto de ley es darle atribuciones a la bolsa para que pueda sancionar a las entidades certificadoras que no cumplan adecuadamente su función. Pero el agricultor va a tener que ir a la entidad certificadora para que ellos le emitan un certificado. Y a su vez la bolsa va a supervisar a entidades certificadoras y a su vez la CMF supervisa a la bolsa y a las corredoras. Sí. Además, yo creo que es bueno decir que... No. Yo creo que sí, no, pero también, bueno. A ver, yo creo que también lo interesante es que la bolsa llevará un registro que es público, ¿ah? Que es público, en donde se inscribirán, ¿no es cierto?, todas las características del producto. Por lo tanto, va a haber un nivel de transparencia tanto para el agricultor, o sea, para los que usen la bolsa, ¿no es cierto?, como para cualquiera persona que quiera transar. ¿Les parece? En votación, artículo 19. Señora Lijo. A favor. Señora Álvarez Salamanca. A favor. Señora Álvarez. A favor. Señor Hernández. Señora Carvajal. Señor Flores. Señor Desbordes. A favor. Señora Nullado. A favor. Señor Pérez. A favor. Señor Rátquez. A favor. Señor Sauerbaum. A favor. Señor Urrutia. A favor. Señora Sepúlveda. A favor. Díaz, a favor. Representa. Muy bien. Muy bien. Aprobado, ¿sí? Sí, aprobado. Muy bien, aprobado. Artículo 20. Para los efectos de esta ley, los títulos representativos de productos solo podrán ser emitidos por la bolsa contra el depósito de los respectivos productos, los que serán debidamente registrados por la misma. El depósito de los productos en la bolsa será mediante las formalidades propias de la transferencia de dominio de cada producto, según corresponda. En las relaciones entre la bolsa y el depositante, este es el propietario de los productos depositados a su nombre. Ante terceros, la bolsa se considera dueña de los productos mantenidos en depósito, lo que no significa que el depositante deje de tener el dominio sobre los productos depositados. La restitución de los productos a sus respectivos dueños será mediante las formalidades propias de la transferencia de dominio de cada producto, según corresponda. Dichos títulos tendrán las características y se transarán en la forma que establezca la bolsa en su reglamento. El reglamento de la bolsa establecerá los requisitos a cumplir para la autorización, almacenamiento y restitución de los citados productos. La bolsa, por los títulos que emita de conformidad a lo dispuesto en este artículo, será responsable de la existencia y la custodia de los productos y por la custodia de sus frutos y flujos, mientras estos no sean restituidos a sus respectivos dueños.
Asimismo, en caso de títulos representativos de facturas, contratos o derechos, este será responsable de que los títulos emitidos sean compatibles con las condiciones, plazos y modalidades contenidas en los contratos, facturas o documentos donde consten los derechos que dichos títulos representan. Sin perjuicio de lo anterior, el riesgo por el incumplimiento o no pago de las obligaciones contenidas en los respectivos contratos, facturas o derechos será de cargo de sus respectivos dueños. Lo anterior no obstará al cumplimiento de las responsabilidades, que conforme a la ley y a la reglamentación bursátil pudieran corresponderle a los corredores que participaron en la operación, así como a las garantías o resguardos que pudieran existir en su caso. Todos los productos y los frutos o flujos de estos que sean depositados en la bolsa de conformidad a este artículo, ya sea para garantizar o facilitar su transacción bursátil o para simple custodia, serán mantenidos en custodia por la bolsa y no podrán ser embargados por acreedores de esta en caso de tener la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación, ni formarán parte de la masa de bienes del deudor. Los productos y los flujos de estos que se encuentren en custodia de la bolsa solo podrán ser objeto de embargo, medidas prejudiciales o precautorias u otras limitaciones al dominio por obligaciones personales del depositante, cuando fueren de su propiedad y así lo identificar en los registros de la bolsa. Los productos que la bolsa mantenga en custodia serán restituidos a su respectivo dueño según la información contenida en los registros que el efecto lleve la bolsa cuando éste lo solicite. La referida custodia podrá ser llevada a cabo directamente por la bolsa o a través de bancos, empresas de depósito y custodia reguladas en la Ley 18.876 o almacenes generales de depósitos regulados en la Ley 18.690. Para todos los efectos de la custodia que se refieren los incisos anteriores, serán plenamente aplicables en lo que correspondan las disposiciones contenidas en el título 23 de la Ley 18.045 de Mercado de Valores. Muy bien. ¿Ofrezco la palabra? ¿Ofrezco la palabra? Sí, este es el 20. Aquí, mira, la bolsa se considera dueña de los productos mantenidos en depósito, lo que no significa que el depositante deje tener el dominio sobre los productos depositados. ¿Aquí tenemos dos dueños o no? ¿Ah? ¿Ya? Sí. Gracias, Presidenta. Esta figura es una ficción legal que es la misma, de hecho copiamos el texto casi igual a el depósito central de valores. Ya. A lo que ayuda a esto es que haya mayor celeridad en actuar de parte de la bolsa al tener, por ejemplo, que hacer valer las garantías. Pero el dueño nunca deja de ser el dueño, por lo tanto sigue manteniendo todos los derechos. Ya. O sea, puede actuar la bolsa, pero teniendo igual el dominio el propietario. Exacto. Entonces, es la misma ficción legal utilizada en el depósito central de valores. Perfecto, ya. ¿Ofrezco la palabra? ¿Sí? Gracias, señora Presidenta. Este artículo, el 20, en adición al 20 bis, lo que hacen es facultar y poner las reglas para que la bolsa pueda llevar a cabo la custodia de títulos y bienes que no necesariamente se transen en la bolsa. ¿Y esto a qué puede ayudar? Sí. A que, por ejemplo, la bolsa emita certificados de bienes que están en su custodia o contratos, y que esos certificados de existencia real y de que cuentan con ciertas características esos bienes puedan ser presentados ante instituciones que otorguen crédito y que utilizando ese certificado de existencia los pequeños agricultores, por ejemplo, pidan préstamo y como está ese certificado de que realmente la máquina existe y está en buenas condiciones y lo está certificando la bolsa que está funcionando como custodia, me otorguen crédito a entidades que actualmente no tienen acceso a crédito o bien puedan obtener créditos en condiciones más favorables porque van a ser garantizados con estos bienes que están en custodia. Y si yo hago la acreditación de esta custodia, pero no lo utilizo para un crédito o para posterior, sino quiero tenerlo en custodia, ¿eso también lo puedo hacer? Sí. ¿Sí? O sea, pensando en que si algún agricultor lo van a embargar por deuda, ¿ah? O sea, si un agricultor lo van a encargar por deuda y tú tienes tu tractor o lo que sea y todo, bueno, yo lo coloco en custodia, lo dejo ahí por si acaso. ¿Ah? No sé, estoy pensando en cómo tú resguardar también los bienes en algún minuto. ¿Ah?
Es que eso es importante, que los que son abogados, tú eres abogado. Entonces que los abogados nos pueden decir, porque si fuera... ¿Se puede embargar igual? Qué pena. Qué pena, yo estaba más contenta de aprobar este artículo. Pero podría existir, así como lo indica usted, podría existir la custodia, no necesariamente para utilizarlos para efectos de un préstamo, sino solamente de que yo quiero hacer uso del servicio de custodia y tengo un certificado que acredita que que me están dando ese servicio de custodia. Ya, ok. Muy bien. En votación entonces, ¿sí? ¿Sí? Señora Linco, diputado Linco. La custodia, o sea, es física, el tractor, por ejemplo, es físico. Hay que tenerlo en custodia, eso, o es simplemente papel. Me explico, porque estamos hablando de un vehículo de trabajo, una máquina de trabajo. Está en custodia, no la puedo usar. O es solamente en papel, no es físicamente. Claro, podría ser de las dos formas. Por ejemplo, podría ser, si es trigo, por ejemplo, algo que no requiero usar y que yo quiero que me guarden. Por ejemplo, si la bolsa se extendiera en este negocio de custodia, podría, por ejemplo, ofrecer depósitos para el trigo o el guarda. Entonces, ahí podría ofrecer ese servicio y eso también sería custodia. Pero eventualmente también podría tratarse de un tractor y en ese caso... lo que debería acreditar es que el tractor existe y está en determinadas condiciones y ese tractor efectivamente pertenece a ese propietario, pero no necesariamente tiene que dejar de ocuparlo, podría ser que lo siga utilizando. Señora Linco. Apruebo. Señora Álvarez Salamán. A favor. Señora Álvarez. A favor. Señor Hernández. Señora Carvajal. Señor Flores. Señor Desbordes. Apruebo. Señor Anullado. A favor. Señor Pérez. Señor Ratcher. A favor. Señor Sauerbaum. A favor. Señor Urrutia. A favor. Señora Sepúlveda. A favor. 9 0 en contra, ninguna abstención. Aprobado. Numeral 20. Intercálase el siguiente artículo 20 bis. Artículo 20 bis. Los respectivos dueños de productos en custodia de una bolsa de productos podrán constituir prendas u otros derechos reales sobre los productos en custodia de conformidad a las respectivas normas que regulen la constitución de dichas prendas u otros derechos reales en los mismos casos en que el respectivo dueño podría hacerlo si no estuvieran en custodia. Para estos efectos, la bolsa, a solicitud del respectivo dueño, a cuyo nombre se encuentran registrados los productos, o su corredor, entregará un certificado que acredite los productos que tienen en custodia. A solicitud del respectivo dueño o su corredor, según corresponda, el certificado podrá restringirse a solo parte de los productos que tenga entregado en custodia. Si un corredor declarare que los productos fueron entregados en custodia a la bolsa a su propio nombre, pero por cuenta de un cliente, la bolsa emitirá el certificado de que trata el presente artículo a nombre de quien le indique el corredor, bajo exclusiva responsabilidad de éste. En los casos en que los productos custodiados fueran facturas, contratos u otros productos de los señalados en el artículo 4 de esta ley, el certificado que se refiere al presente artículo reemplazará al título para efectos de cumplimiento de las formalidades legales respectivas. La constitución de cualquier prenda u otros derechos reales sobre productos custodiados por una bolsa de productos deberá ser notificados a esta mediante un notario o mediante otras formas de notificación reguladas en los reglamentos de las bolsas. Ofrezco la palabra. Aquí la responsabilidad entonces de la custodia va a ser bajo exclusiva responsabilidad del corredor. ¿Sí? ¿A solicitud del respectivo dueño? Sí. Sí, a solicitud del dueño. Claro. Sí. Claro, podría quedar a nombre del corredor a solicitud del dueño, pero o si no, sigue siendo el dueño final el que mantiene el propietario. Sí, depende de lo que quiere el propietario. Sí. Muy bien. ¿En votación? Señora Linco. Señora Álvarez Salamanca. Señora Álvarez. A favor. Señor Fernández. Señora Carvajal. Señor Flores. Señor Desbordes. Apruebo. Señor Anullado. A favor. Señor Pérez. Señor Ratcher. A favor. Señor Sauerbaum. A favor. Señor Urrutia. A favor. Señora Sepúlveda. A favor. 9 a favor, 1 en contra y ninguna abstención. Aprobado. Artículo 21.
Reemplázase el artículo 21 por el que sigue. Artículo 21. Serán inoponibles a los adquirentes de productos en bolsas los gravámenes o cualquier otra medida cautelar o contrato que grave o afecte al producto, así como las compensaciones legales o convencionales que pudieran haber sido válidamente aplicables respecto del dueño original y vendedor de los productos cuando corresponda. En caso de que se trancen facturas, será también inoponible a los adquirentes de productos en bolsas la nulidad del acto o contrato de compraventa o prestación de servicios que originó el crédito que consta de la respectiva factura. Se exceptúan de lo anterior los gravámenes que el adquirente haya conocido y expresamente aceptado y los que consten en un registro de carácter público, como asimismo aquellas garantías, embargos y prohibiciones que hayan sido notificadas a la bolsa judicialmente por un notario o por otra forma de notificación autorizada en el respectivo reglamento. Las bolsas, a solicitud de cualquier interesado, podrán emitir certificados que acrediten que los productos en custodia no se encuentran afectados por las excepciones indicadas en este inciso o del hecho de encontrarse afectos a otros gravámenes, debiendo en este último caso especificar el tipo de gravamen, el producto sobre el cual recae, la fecha en que hubiere sido constituido, su beneficiario y el titular de los productos gravados. En el caso de productos cuyo dominio o gravámenes que los afecten estén sujetos a régimen de inscripción registral o cuya cesión requiere de la autorización o registro previo de un órgano del Estado, la reglamentación de la bolsa de productos de que se trate, aprobada previamente por la Comisión conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la presente ley, deberá restablecer las condiciones bajo las cuales dichos productos podrán ser transados en las bolsas de productos, de manera a asegurar que el pago de esos productos ocurra si y solo si el dominio de los mismos ha sido transferido y dicha transferencia se realice si y solo si el pago ha sido efectuado. La responsabilidad que se refiere al inciso segundo del artículo 14 de la presente ley respecto a las transacciones efectuadas en bolsa exigirá el cumplimiento por parte del corredor de bolsa de todas las solemnidades que, de conformidad a las leyes correspondientes y a la reglamentación de la bolsa, deban realizarse para transferir el dominio de los productos negociados. Ofrezco la palabra. Esto es lo que estábamos conversando. El Ejecutivo. Gracias, señora presidenta. Esto apunta a dos cosas. Uno, que se protege a los compradores de si ellos participan en una transacción sobre el bien que está el cual se realiza la transacción. No está afecto a gravámenes que estén publicados. Entonces, no está de manera pública algún gravamen. A ellos no les pueden decir, es que sabe que yo no le voy a pagar la factura porque la factura que usted compró en realidad la firmó alguien que no estaba autorizado de la organización, entonces yo no le voy a pagar. No se puede hacer eso porque el comprador de la factura está protegido si es que esa factura no estaba en forma pública, que no cumplía con todas las legalidades. Entonces, si no está en forma pública, la empresa que tiene que pagar esa factura la tiene que pagar a todo evento. Y si hay alguien, por ejemplo, el que firmó la factura no estaba autorizado para llevar a cabo esa firma, es problema del emisor de la factura, pero no del comprador. Entonces, lo que esto hace es proteger a los participantes en la bolsa, dándole mayores certezas y protección. Y el otro punto va a que se realice el pago y la transferencia del contrato o del bien. Entonces, lo que hace esto es proteger que no pase que, por ejemplo, el productor de trigo entregue el trigo y después no le llegue el pago. Entonces, esa transferencia del trigo solo se lleva a cabo si es que se acredita también el pago correspondiente. Entonces, a eso se refiere el último párrafo que decía, de manera a asegurar el pago de los productos ocurra así y solo si el dominio de los mismos ha sido transferido y dicha transferencia se realice sí y solo si el pago ha sido efectuado. Eso se llama entrega contra pago y quiere decir que se tiene que producir las dos cosas simultáneamente o que el pago no se realiza hasta asegurar que se haya producido la transferencia del bien. Esto es mejor que el pago a 30 días. Este es más seguro. Ya. Pasando. Esa es la idea. Pasando. Ya. Ofrezco la palabra. Algunos ya están pensando aquí, veo. Algunos ya están pensando. Muy bien. En votación, entonces. Señora Linco. Señora Álvarez Salamanca.
Señora Álvarez. A favor. Van a ir toda la bolsa ahora, oye. Señora Carvajal, señor Flores, señor Desbordes. A favor. Señora Nullado. A favor. Señor Pérez, señor Radke. A favor. Señor Sauerbaum. Señor Urrutia. Señora Sepúlveda. A favor. 9 a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. ¿Cuánto fue? 9 a 0. Muy bien, aprobado. Artículo 31, ¿no? 31. Sustituye el inciso primero artículo 31. Tendrá la supervisión de las actuaciones de la bolsa de productos y corredores que se establezcan, para lo cual tendrá todas las facultades y atribuciones que le confiere esta ley. El decreto ley número 3.538 del Ministerio de Hacienda de 1980, modificado por la ley 21.000 y las demás leyes relativas a su competencia. Ya, muy bien. Ofrezco la palabra en relación al artículo 31. ¿Sí? Bueno, aquí están todas las atribuciones, ¿no es cierto?, que tendrá esta comisión y que tiene que ver con el resguardo tanto de la bolsa como de los corredores. ¿Ah? Sí. Muy bien. En votación, entonces. ¿Con la misma? ¿No estamos viendo? ¿Con la misma votación? No. No. Señora No Linco, podemos. señora Álvarez Salamanca, señora Álvarez, a favor. Señor Hernández, señora Carvajal, señor Flores, señor Desbordes, A favor. señora Nullado, a favor. Señor Pérez, señor Radke, A favor. señor Sauerbaum, señor Urrutia, A favor. señora Sepúlveda. A favor. 8 a favor, ninguna en contra, ninguna abstención. A favor. Aprobado. Muy bien. 23. Sí. La primera En parte el, está sí, aprobada. en el artículo 32, reemplázase la segunda oración por la siguiente. De la resolución adoptada por la Comisión podrá reclamarse de acuerdo al título quinto del Decreto Ley 3.538 del Ministerio de Hacienda de 1980, modificado por la Ley 21.000, que crea la Comisión para el Mercado Financiero. Ya, si nos puede aclarar esta reclamación. Solo formal, es para corregir una referencia que estaba del año equivocada. 74, ¿sí? Sí, que estaba, claro, que era el DL 211-1974, hacía referencia a normas de libre competencia, entonces Perfecto. se trataba de solo Perfecto, de ya. forma. Sí. Muy bien. Por la misma votación, si les parece, ¿sí? Artículo 33. Sustitúyese el artículo 33 por el siguiente. Artículo 33. La certificación de conformidad de los productos que se transfieren en bolsa con los padrones establecidos en el registro de productos y con las demás exigencias que establezca la misma bolsa deberá ser realizada por entidades que cumplan las normas de este artículo. No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, no será necesaria la certificación de conformidad de los productos que vayan a ser transados cuando las partes que intervienen en la negociación así lo hubieran acordado expresa y previamente en el tiempo y forma que determine la reglamentación de la bolsa respectiva. Lo dispuesto en el inciso anterior no será aplicable a los títulos sobre productos emitidos de conformidad al artículo 20 de esta ley. Cada bolsa llevará un registro de entidades certificadoras en el que practicará la inscripción de dichas entidades. La incorporación al mencionado registro estará sujeta a la reglamentación que el efecto dicten las bolsas, la que deberá ser previamente aprobada por la Comisión conforme a lo dispuesto en Artículo 18. artículo 18 de esta ley. Sin perjuicio de lo anterior, las referidas entidades deberán al menos cumplir permanentemente los siguientes requisitos. A. Contar con instalaciones, capacidad técnica y profesionales competentes necesarios para efectuar la certificación de conformidad a los padrones establecidos en el registro de productos. Y B. Constituir una garantía por el desempeño de su actividad en los términos indicados en el artículo 11 por un monto equivalente a 3.000 unidades de fomento a favor de la bolsa de productos respectiva en su calidad de representante de la parte que haya sufrido perjuicio con motivo de la actuación negligente del certificador. Corresponderá a cada bolsa supervisar que las entidades inscritas en sus registros cumplan la presente ley, las normas que imparta la Comisión y la reglamentación de la bolsa respectiva. Muy bien. Ofrezco la palabra. Yo tengo una pregunta. En el inciso segundo, que no obstante lo dispuesto en el inciso anterior, no será necesaria la certificación de conformidad de los productos que son transados. ¿Ah? Entonces, yo tenía entendido que permanentemente había que hacer la certificación de los productos, que era parte de la normativa general el realizarlo.
Sí. Señora Presidenta, ese artículo está idéntico a la ley actual. Sí. Lo único que corrige es la palabra agropecuarios, que la elimina, productos agropecuarios. Pero sí. En la ley vigente y en el proyecto se mantiene que si el comprador y vendedor están de acuerdo con no certificar, efectivamente se puede no certificar. Que eso, por ejemplo, ayudaría a ahorrar Disminuir los costos. costos. Exactamente. Pero ¿qué pasa si un comprador después se da cuenta de que era un error el producto que estaba asumiendo, o sea, que estaba Claro. comprando? Entonces, el certificador da una garantía en relación al Sí. producto. Ahí Ahí el- lo asume asume el riesgo. asume el riesgo. Sí, sí, porque dice que expresamente lo hayan convenido de esa forma. Entonces tiene que estar escrito que ellos asumen el riesgo, que Claro. están de acuerdo con no utilizar una entidad certificadora. Porque eso también puede dar origen al desprestigio de la bolsa. O sea, eso también es complejo desde el punto de vista de que si tú te pones de acuerdo y el acuerdo después no fue a lo mejor lo suficientemente claro, tú puedes asumir después un desprestigio Sí. de la bolsa. Tú empiezas a comprar productos que a lo mejor no eran de la calidad que tú suponías, entendiendo la buena fe de ambas partes. Digamos. Sí, Bueno, se va a poder contemplar eso en el reglamento de las bolsas en todo caso. claro, pero ahí que la bolsa se resguarde, Claro. en términos de que aquí la responsabilidad le cabe a ambas partes y no ni al certificado ni a la bolsa. Sí, absolutamente, sí. Bueno, ofrezco la palabra. Ponemos en votación entonces. ¿O el Ejecutivo quiere plantear No, algo? solo un punto que en la segunda parte de la indicación a lo que hace referencia es que el registro de entidades certificadoras que antes era llevado por el SAC, ahora va a ser llevado por la Bolsa de Productos. Sí, por la Solo bolsa. eso. Ujú, Gracias. Muy bien. Perdón, ¿cuántas certificadoras hay hoy día? Porque eran certificadoras de productos agrícolas. Entonces ahora Muchas más Sí. que van a ser de todo tipo. sí. Ujú, muy bien. En votación. Señora Linco, señora Álvarez Salamanca, señora Álvarez, a favor. Señor Hernández, señora Carvajal, señor Flores, señor Desbordes, a favor. Señora Nullado, a favor. Señor Pérez, señor Ratzer, A favor. señor Sauerbaum, a favor. Señor Rutia, señora Zúlveda, A favor. Vamos a ir más lento. 8 a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. No. Numeral Aprobado. 25. No, sí, estamos Numeral bien. 25. Estamos bien. Ya. Intercalas en el artículo 34, a continuación de la expresión serán sancionadas, la siguiente frase, por la bolsa en que estén inscritas. Muy bien. Y la segunda también, entonces, el artículo 35. No, ya Sí, sí, sí. tiene otro. ¿Es otra? ¿Sí? Sí, sí. Ah, por las sanciones. Muy bien, si les parece el artículo 34, ¿sí? Muy bien. Con la misma votación. 26. Introdúcese 26. la siguiente modificación en el artículo 35. Sustitúyese la frase inicial se sancionará por la bolsa sancionará. Ah, perfecto. Y en la B, reemplácese el literal D por el siguiente. D. No subsanar las deficiencias que observen las respectivas bolsas de productos respecto de la actividad de certificación dentro del plazo que el efecto establezca la reglamentación bursátil. Ya, perfecto. Eso es lo que se va a sancionar. Ese otro... Ya. Muy bien. Ahí ofrezco la palabra. Entonces ahora va a ser... Sí, no, muy bien. Usen el micrófono. Muchas gracias, señora presidenta. Efectivamente, antes era el SAC el que podía sancionar y ahora como el registro lo va a llevar la bolsa, es la bolsa también respectiva la encargada de sancionar. Muy bien. ¿La misma votación, si les parece? ¿Sí? Ok. Número 27 deroga el artículo 36 que se refiere al SAC. Ya. ¿Se entiende derogado entonces? ¿O tenemos que votar igual? ¿Sí? ¿Sí les parece? Sí, si les parece con la misma votación, entonces el derogar el 36 que correspondía al servicio agrícola ganadero, hoy día a la bolsa. Formal, que ya está aprobado. Perfecto. Artículo segundo. Artículo segundo. Elimínase en el inciso tercero del artículo 25 contenido en el artículo 14 que dicta normas sobre prendas sin desplazamiento y crea el registro de prendas sin desplazamiento de la ley 20.190, el vocablo agropecuarios. Muy bien.
Muy bien. Por la misma votación entonces. Aprobado. Artículo 3º. El costo anual que se origine por la aplicación de esta ley se financiará con los recursos que se contemplen en el presupuesto de la Comisión para el Mercado Financiero y, en lo que no fuere posible, con cargo a aquellos que se consulten en la partida presupuestaria Tesoro Público del año correspondiente. ¿El ministro está de acuerdo con esto? Sí. ¿Estás seguro que vas a entregar parte de la partida del Tesoro Público? Sí. Solo en lo que no fuere posible. En lo que no fuera posible, sí, para que eso no ocurra. Porque este año no fue nada posible. Ah, sí, porque este año no fue nada posible. ¿Ah? Ya. Con la misma votación, si les parece, ¿sí? Muy bien. Artículos transitorios. Artículo 1º. El artículo 1º de la presente ley entrará en vigencia el primer día hábil del 15º mes siguiente al día de su publicación en el Diario Oficial. Las bolsas de productos cuya autorización de existencia hubiere sido otorgada con anterioridad a la fecha de publicación de la presente ley deberán adecuar su reglamentación y sistemas a las modificaciones introducidas por esta ley y presentar tales modificaciones para la aprobación de la Comisión para el Mercado Financiero dentro del plazo de 8 meses contado desde la fecha de publicación de la presente ley. Con todo, las referidas modificaciones a los reglamentos solo comenzarán a regir junto con la entrada de vigencia del artículo 1º de la presente ley y una vez que estos sean aprobados por la Comisión para el Mercado Financiero, la que para estos efectos contará con las facultades de aprobación, rechazo o proposición de modificaciones a los reglamentos desde la fecha de publicación de la presente ley. Muy bien. Con la misma votación, entonces, ¿sí? Artículo 2º. Una vez aprobadas las modificaciones a los reglamentos de las bolsas de productos a que hace referencia el artículo anterior, incluyendo la reglamentación de los respectivos registros, las bolsas deberán inscribir en su registro de productos todos los padrones inscritos en el registro de productos que lleve la Comisión para el Mercado Financiero. Del mismo modo, deberán inscribir en su registro de entidades certificadoras todas las entidades que se encuentren incorporadas en el registro de entidades certificadoras mantenido por el Servicio Agrícola y Ganadero. Las inscripciones deberán llevarse a cabo siempre y cuando los respectivos padrones de productos y entidades cumplan con las condiciones establecidas en los respectivos reglamentos. La información necesaria para llevar a cabo las mencionadas inscripciones deberá ser proporcionada por la Comisión para el Mercado Financiero y el Servicio Agrícola y Ganadero según corresponda a solicitud de las respectivas bolsas de productos. Sin perjuicio de lo anterior, el registro de productos llevado por la Comisión para el Mercado Financiero y el registro de entidades certificadores llevado por el Servicio Agrícola y Ganadero se mantendrán plenamente vigentes hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente ley. Una vez cumplido este plazo, los referidos registros se entenderán cancelados de pleno derecho, por lo que los padrones de productos o las entidades que no estén inscritos en los registros de productos y registros de entidades certificadoras de las respectivas bolsas de productos a dicha fecha no podrán realizar las actividades que la ley les permite sin ser transados en bolsa. Es votación. Señora Linco, señora Álvarez Salamanca, a favor. Señora Álvarez, a favor. Señor Hernández, señora Carvajal, señor Flores, señor Desbordes, a favor. Señora Nullado, A favor. señor Pérez, señor Radke, A favor. señor Sauerbaum, A favor. señor Urrutia, señora Sepúlveda. A favor. 8 a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Muy bien. Aprobado y despachado a sala el proyecto. ¿Mm? Muy bien. Diputado informante, ¿a quién le toca? ¿Hay un listado, no es cierto? Nosotros hemos despachado 3 proyectos, de los cuales uno ha ido a la sala y están pendientes, nombrados como diputado informante, pero no han informado al diputado Sauerbaum y usted, presidente. Diputado Sauerbaum, ¿quiere usted? Pero por supuesto, ningún problema. ¿Ya? Diputado Sauerbaum, entonces. ¿Ah? Pero tiene que informarse desde aquí. Esta es la comisión matriz. Los otros son solo un apéndice de la tramitación. Va a Hacienda. Sí, después va a Hacienda, pero la matriz es acá, ¿no? Tiene que- Esta es la comisión, sí. ¿Ya? Tiene que informarse de todas maneras acá.
Muy bien. Solo les pido que nos envíen entonces el compromiso de cuando estén la parte de cuáles van a ser, ¿no es cierto?, el estímulo, los incentivos, el fortalecimiento para la pequeña agricultura, nos envíen y después poder, un año más, a lo mejor poder chequear si se ha cumplido o no el objetivo. Sí, ningún ¿Sí? problema. Sí, ¿No? el ministro le puede enviar un correo formal respecto al compromiso. O sea, nosotros se lo vamos a enviar desde aquí un oficio para que quede constancia y tener esta comunicación permanente de qué es lo que está ocurriendo con la bolsa en relación a la pequeña agricultura, aunque algunos no tengan fe en esto, pero vamos a tratar de que algo ocurra. Muy bien. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.